Las palabras y la paz llegan a su radio. En estos días que tanto necesitamos decisiones. La Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Andes 1119 tiene el agrado de presentar Decisiones. Un programa pensado para usted y su familia. La noche de los lunes y martes desde las 23:30 horas. Usted ya tiene compañía. Decisiones por Radio Exclusiva. Ahora, en Decisiones, usted queda en compañía del pastor Oscar Hoyos. Solo en ti confiaré. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Nos estás escuchando a través de FM Exclusiva en el 103.7 de tu dial. Aquí estamos una noche más para llevar adelante este programa que hemos dado en llamar Decisiones, porque tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Y ojalá que hoy sea una noche de decisiones, una noche en donde puedas tomar la mejor y la más tremenda decisión, que es de tener a Cristo en tu corazón, y vas a experimentar un cambio radical en tu vida. Eso, ponle la firma, eso te lo garantizo. Todas las personas que con sinceridad han buscado a Dios y han puesto su fe en Él, han visto su vida transformada. Y en esta noche, mis queridos amigos, te quiero invitar a que vos seas parte de este programa, que nos puedas llamar, mandarnos tu mensaje a nuestro celular al 154 094 694 154 094 694. Allí vos puedes mandar tu mensaje dándonos tu opinión del programa, dándonos tu motivo de oración para que estemos orando por vos, o cualquier inquietud espiritual que vos tengas, puedes mandarnos tu mensaje y hacernos un comentario. También te queremos decir que si tú quieres que te obsequiemos una Biblia, totalmente gratuito, obviamente, mándanos un mensaje donde nos digas que quieres una Biblia, mándanos tu dirección y vamos a hacerte llegar la Biblia en forma totalmente gratuita para que tengas un ejemplar de la Biblia y puedas empezar a leer la palabra de Dios. Esta noche vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 13. Dice así: y después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Versículo 18 dice: también estaba Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a la casa. Qué interesante historia. Esta es la historia del llamamiento a los 12 discípulos para que estos 12 discípulos comiencen a seguir y a servir al Señor Jesucristo. Nos cuenta el relato bíblico, aunque muy escueto por cierto, pero cuando nosotros leemos en los otros evangelios podemos un poco completar la historia. El Señor Jesucristo subió al monte para orar y pasó allí orando al Padre. Y luego llamó a los discípulos, a estos 12 discípulos que lo iba a transformar en apóstoles. Y los llamó y les encomendó que debían ir por todo el mundo predicando el Evangelio. De que el Señor Jesucristo era el único camino, la única verdad que nos da la vida. Y dice que le dio autoridad para hacer milagros. A estas personas solamente les dio autoridad para hacer milagros y para hacer señales. Era necesario que estas personas pudieran hacer milagros y puedan hacer señales para demostrar que traían un evangelio verdadero. Entonces Dios lo capacitó con estas actitudes. Al final de la historia dice que el Señor Jesucristo, reuniéndolo a los 12, bajaron del monte y se fueron a la casa. Todos juntos, todos reunidos, fueron a la casa. El Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles. Luego de este tema musical que vamos a escuchar a continuación, vamos a sacar algunas enseñanzas para nuestras vidas, algunas enseñanzas prácticas que nos pueden ser muy útiles en nuestro andar cotidiano. Vos te puedes comunicar con nosotros, acordate a nuestro celular al 154
094 694 154 094 694. Fluye incesante, que llega a lo profundo, a mi debilidad, que crea lo imposible, lo renueva todo, que sana y que desnuda mi necesidad. Ven e inúndame, torrente de gracia. Ven y sáname, recibo hoy tu amor. No puedo en mis fuerzas, Señor, te necesito. Aquí está mi vida. Me abro a tu favor. De gracia que fluye incesante, que llega a lo profundo, a mi debilidad, que crea lo Señor, lo renueva todo, 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 que sana y que desnuda mi necesidad. Te necesito, ven e inúndame, torrente de gracia. Ven y sáname, recibo hoy tu amor. No puedo en mis fuerzas, Señor, te necesito. Aquí está mi vida. Ven e inúndame, torrente de gracia. Ven y sáname, recibo hoy tu amor. No puedo en mis fuerzas, Señor, te necesito. Aquí está mi vida. Me abro a tu favor. Qué buena la letra de esta canción. La persona le dice: aquí está mi vida, te entrego mi vida, haz con ella lo que quieras, me entrego a tu favor. Qué bueno que es saber que hay personas que hicieron y hacen esta decisión todos los días, de decir: aquí está mi vida, Dios, empezar a utilizarme a mí. Quiero ser una persona que a diario, desde que salgo de mi casa hasta que me duermo a la noche, estar en tu presencia, estar con tu presencia a mi lado. Es una decisión que uno tiene que tomar. Ahora, volviendo al tema, hay algunas frases que a mí me llaman la atención del pasaje que hemos leído. La primera frase que me llama la atención es que dice que el Señor Jesús subió al monte.
subió al monte. Ahora, ¿para qué el Señor Jesucristo subía al monte? En primer lugar, el Señor Jesucristo subía al monte porque quería pasar tiempo con Dios. Iba a buscar a Dios, iba a buscar a su Padre. Él quería tener un instante en donde pueda estar personalmente delante de Dios. Y esto a mí me enseña a través de la vida del Señor Jesucristo que yo tengo también que buscar a Dios. Tengo que tener mi momento para buscar a Dios y permitir que Dios sea parte de mi vida, cada momento de mi vida. Dios no es un Dios de los domingos, no es un Dios dominguero. Dios no es un Dios de día festivo que únicamente me tengo que acordar de Él en Navidad, en Pascua y alguna otra fiesta religiosa. Dios es un Dios de 24 horas al día, de 60 minutos la hora y de 60 segundos el minuto. Y Dios quiere ser parte de tu vida. El Señor Jesucristo subió al monte a buscar a Dios. Pero el Señor Jesucristo subió al monte para estar a solas con Dios. Y eso es también lo que nosotros debemos hacer. Por lo general, la gente dice que busca a Dios cuando están en reuniones, cuando hacen caminatas, hacen marchas. Pero ¿sabes qué? Tienes que pasar un momento a solas con Dios. ¿Hace cuánto tiempo no estás a sola con Dios? Presentarte delante de Él y decirle solamente: Dios, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Hace cuánto tiempo no has pasado un instante a solas con Dios? Pero en tercer lugar, el Señor Jesucristo subía al monte porque quería dejar todas las cosas atrás. Cuando Él subía al monte, atrás quedaba su casa, atrás quedaba la ciudad, atrás quedaban las personas, sus vecinos, sus amigos, atrás quedaban sus familiares, todo quedaba atrás. Y esto a mí me hace pensar que Dios quiere que nos acerquemos a Él, dándole a Él el primer lugar. Que todas las demás cosas queden atrás, que nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestro trabajo, todos los dejemos atrás y nos acerquemos solamente para tener un encuentro personal con Él. El Señor Jesucristo subió al monte. Y en esta noche tú, al lado de tu radio, al lado de tu computadora, tal vez tengas la oportunidad de subir al monte, a pasar un instante a solas con Dios. La segunda frase que me llama la atención dice: y el Señor Jesús los llamó. El Señor Jesús los llamó. Estaban allí todos los discípulos y el Señor Jesucristo los llamó. Le dijo: vengan muchachos, tengo que hablar con ustedes. Y así como el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás llamó a estos discípulos, el Señor Jesucristo hoy te está llamando a ti. Así como hace 2000 años atrás llamó a estos 12 discípulos por su nombre. Si te acuerdas lo que hemos leído, el Señor Jesucristo a cada uno los llamó por su nombre. El Señor Jesucristo hoy te está llamando a ti por tu nombre y te dice: vení, quiero que estés cerca mío, quiero que arreglemos la cuenta que tenemos pendiente. Quiero que nos pongamos a cuenta. El Señor Jesucristo hoy te llama. En medio de las circunstancias que Él puede utilizar, en medio de los problemas que Dios puede utilizar, en medio de las crisis que Dios puede utilizar, Dios te está llamando y te está diciendo: vení. Dios puede utilizar las distintas circunstancias de nuestra vida para hablarte. Las distintas situaciones positivas o negativas, Dios puede utilizarla para llamarte. La Biblia nos habla que Dios puede llamarte en medio de tus problemas. Cuando las cosas van bien, tal vez te has olvidado de Dios, pero en una situación en donde estás atravesando un problema, en ese momento tal vez tú dices: a la pucha, lo he dejado a Dios de lado. Tal vez sea necesario buscar a Dios, porque mis fuerzas no pueden solucionar esta situación, porque mi voluntad no puede solucionar esta situación. Tal vez sea necesario buscar a Dios. Cuando estás atravesando por ese problema, Dios te está hablando y te está diciendo: vení a mí. Había una persona que Dios lo habló en medio de sus problemas. Esta persona se llamaba Saúl.
Dice que Saúl había perdido unas asnas, unas burras, y Saúl salió a buscarla y comenzó a caminar y fue por los distintos pueblos y por los distintos lugares buscando estas burras que se habían perdido. Hasta que llegó a cierto lugar donde le dijeron, ¿sabes qué? Aquí, a pocos kilómetros, hay un hombre, un profeta de Dios. ¿Por qué no vas y les pregunta a él? Él seguramente te lo va a responder, tus inquietudes, porque él conoce todo. Dios se lo revela todas las cosas a él. Entonces Saúl fue a hablar con este profeta. Cuando el profeta vio a Saúl, le dijo, no te preocupes más, tus asnas ya están en tu casa. Ahora bien, le dice el profeta, Dios quiere hacer algo contigo. Y allí, en medio de los problemas, Dios habló a Saúl, y Saúl terminó siendo el primer rey de Israel. Dios puede hablarte en tus problemas, en tus crisis, porque Él tiene un propósito para tu vida, si tan solo prestares atención a la voz de Dios. Dios te puede hablar. Dios te puede hablar en medio de un desafío. La Biblia nos narra la historia cuando Dios habló a un muchachito en medio de un desafío. Este muchachito era David. David llevaba el alimento para que puedan comer sus hermanos que eran soldados. Y cuando llegó al campamento donde estaban sus hermanos que eran soldados, se dio cuenta que estaban en un gran problema. El enemigo, el ejército enemigo, había presentado a un gladiador, a un gigante de casi 3 metros de altura llamado Goliat. Y habían desafiado a que alguien se animase a pelear con él. Ninguno se animaba a pelear con un hombre de casi 3 metros de altura. Pero David, aquel muchacho, en medio de su desafío, escuchó la voz de Dios y fue el rey más grande de la historia de Israel. Tal vez tú estás en medio de un desafío, el desafío de un estudio, de un examen, el desafío de un nuevo trabajo, de una entrevista de trabajo, el desafío de emprender algún negocio, el desafío de formar una familia, el desafío de tratar de mantener un matrimonio en crisis. Tal vez estás pasando por distintos desafíos. En medio de tus desafíos, Dios te dice, vení a mí. Dios te puede llamar en medio de la agonía. La Biblia nos narra la historia de que en una oportunidad, María y Marta, 2 hermanas, tenían a su hermano enfermo, Lázaro, y mandaron a llamar al Señor Jesucristo. La Biblia no nos dice el por qué, pero lo podemos saber, lo podemos imaginar. El Señor Jesucristo no fue en forma inmediata, sino que esperó hasta que el hermano de María y Marta muriera. Y no solamente esperó que Lázaro muriese, sino que esperó que pasasen 4 días antes de ir. Marta y María vieron la agonía de su hermano. Marta y María vieron cómo poco a poco la enfermedad de su hermano lo iba consumiendo hasta que finalmente murió. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, solamente hubo reproche de parte de María y Marta. Señor, si tú hubieses venido con tiempo, mi hermano no habría fallecido. Y el Señor Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirá. Y le dijo a Lázaro, que había muerto hace 4 días, Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro resucitó y salió de la tumba. Dios te puede hablar en medio de tu agonía. Seguramente habrá alguna persona que tendrá algún familiar en el hospital y mientras está esperando que amanezca, está escuchando la radio. Seguramente habrá alguna persona que está cuidando a un enfermo y ve cómo este enfermo está sufriendo. En medio de la agonía Dios te puede llamar. Pero Dios también te puede llamar en medio de la muerte. La Biblia nos narra la historia del ladrón de la cruz. Dice que junto con el Señor Jesucristo hubo un hombre que fue crucificado al lado del Señor Jesús.
era un asesino, era un ladrón. Y a causa de sus delitos fue crucificado al lado del Señor Jesús. Y este hombre sabía que ya no tenía más chance de nada. Su vida se estaba acabando. Sabía que le quedaba un poco de unas pocas horas de vida antes que su cuerpo colapse por el sufrimiento y se muera. Él sabía que ya no le quedaba más esperanza, ya no podía darse el lujo de soñar ni de planificar nada. Solamente lo separaba de la muerte un par de horas. Y en esa situación se dio cuenta que necesitaba de Dios y clamó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. En su último suspiro de vida, aquel hombre encontró esperanza, porque había escuchado la voz de Dios. Dios te está llamando. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es tu circunstancia, yo no sé cuáles serán tus problemas, pero Dios, en medio de tus crisis, te está llamando y te dice: ven. Tal vez vos estarás pensando: bueno, yo estoy bien, yo no estoy atravesando ninguna circunstancia negativa, tengo un buen trabajo, tengo una familia amorosa, todo me va bien, por lo tanto no creo que Dios me hable. No, aunque las cosas te vayan bien, Dios también te llama a ti. Dice que un día el Señor Jesucristo venía caminando y encontró a un hombre llamado Mateo. Hemos hablado de esta historia, ya le hemos hablado unas semanas anterior. Este hombre era cobrador de impuestos, era un hombre adinerado, era un hombre que la vida le sonreía, era un hombre joven, era un hombre con salud, era un hombre que podía darse todos los gustos que quería, era un hombre que la vida le sonreía. Pero este hombre también sintió el llamado del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús le dijo: ven y sígueme. El llamado de Dios es para todas las personas, la estén pasando bien o la estén luchando en una crisis. La voz de Dios, el llamado de Dios es para todo. Ven. Lo tercero que me llama la atención, la tercera frase que me llama la atención es: y vinieron. Y vinieron. ¡Qué tremenda frase! ¿Por qué es que me llama la atención? Porque no todas las personas que Dios llama vienen. Dios puede llamar a muchas personas, pero no todas las personas se acercan a Dios. Dice: los llamó y vinieron. Y vinieron. Y ¿sabes qué? Dios en esta noche te está llamando a vos. Dios en esta noche quiere arreglar las cuentas contigo. Y Dios en esta noche a vos te dice: ven. Ahora está en vos el tomar la decisión de qué vas a hacer. Solamente hay 3 respuestas posibles. La primera respuesta es: sí, voy. Quiero tener un encuentro personal con Dios. Voy a abrir mi corazón. Voy a permitir que Cristo entre en mi corazón, que Cristo entre en mi vida, que Cristo me salve. La segunda respuesta puede ser: no me interesa, tengo una vida placentera, no tengo compromiso con nadie, quiero seguir así, no me quiero involucrar con Dios. Y la tercera respuesta posible, que es la que la mayoría de las personas las dan, y es: quiero esperar. Ahora, lo trágico de todo esto es que nosotros no sabemos hasta cuándo podemos esperar. Lo trágico de todo esto es que nosotros no sabemos hasta cuándo tendremos la posibilidad de aceptar el llamado de Dios. Hace poco estuve en un velatorio. Me pidieron que hable en un velorio, que diga unas palabras. Y me tocó el testimonio del hijo de la persona que había fallecido. Él me decía: durante años le hablé de Dios y él nunca me quiso escuchar. Pero unas semanas antes de que él muriese, me prestó atención, escuchó cada palabra que le dije
Y unas semanas antes de que él muriese me pidió que le regalase una Biblia. Y todos los días la leía. Y todos los días buscaba a Dios. Esta persona tuvo la oportunidad, una última oportunidad. Pero ¿cuántas personas pasan a la eternidad sin esa última oportunidad? El llamado de Dios está hoy aquí y te está diciendo, vení. ¿Qué vas a contestar? Sí, no, espera. Estos discípulos dijeron, Señor, contá con nosotros. Nosotros vamos. Nosotros vamos. Otra frase que me llama la atención es, el Señor Jesucristo los llamó y dice, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Qué tremendo, mi querido amigo, de que Dios quería estar con ellos. Ese Dios impresionante, ese Dios grandioso, ese Dios omnipotente, ese Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, ese Dios que habita en la eternidad, ese Dios que habita en la santidad. Ese Dios quiere estar con nosotros. Los escogió, dice, para que estuvieran con Él. Dios quiere estar contigo. Dios quiere ser parte de tu vida. Pequeñas personas somos. Pequeñas personas somos. Y a pesar de eso, Dios quiere estar con nosotros. Yo recuerdo cuando éramos chicos con mi hermana. Y como todo niño pequeño, empezábamos a comer y se nos caía la comida del plato. Agarrábamos la comida, la milanesa la agarrábamos con la mano. Y mamá decía una frase cuando nos veía que estábamos haciendo el berrinche con la comida y nos decía, ajá, ¿así vas a comer cuando te inviten a comer en Mirta Legrand? Y cuando nos decía eso, nosotros ya nos sentábamos bien y empezábamos a comer con los cubiertos, porque no vaya a ser cosa que un día nos invite a comer Mirta Legrand. Y si nos llegaba a invitar a comer Mirta Legrand, si hoy nos llegara a invitar a comer Mirta Legrand, iríamos con máquina de sacar fotos, con filmadora, subiríamos las fotos a Facebook, subiríamos los videos a Facebook y seguramente tendríamos muchísimos comentarios con respecto a eso. ¿Por qué? Porque alguien importante nos invitó a su living a comer. Ahora, hay alguien mucho más grande, hay alguien mucho más poderoso, hay alguien que puede cambiar la vida, hay alguien que puede dar esperanza, hay alguien, como decía Salomón, que ni aun los cielos de los cielos lo pueden contener. Ese alguien es Dios, y Dios quiere tener parte en tu vida. Los escogió para que estuviesen con Él. Dios quiere estar contigo. Pero para eso es necesario que haya una decisión de tu parte. ¿Qué vas a hacer ante el llamado de Dios? Dios te dice, vení, quiero que seas parte. Quiero formar yo parte de tu vida y que vos estés al lado mío. Vení, quiero estar contigo. Está en vos el tomar una decisión. Otra frase que a mí me llama la atención es, y vinieron a casa. Vinieron a casa. ¿Qué frase? ¿Sabes? Cuanto más jóvenes somos, más lejos vemos a la muerte. Cuanto más jóvenes somos, más inmortales nos creemos. Pensamos que podemos conducir un vehículo a toda velocidad y que nada nos va a pasar. Pensamos que podemos hacer muchas cosas y que nada nos puede detener porque tenemos una vida plena. Pero a medida en que van pasando los años y empezamos a tomar contacto con la muerte, nos damos cuenta que nuestra vida es muy frágil. Cuando era niño, yo esperaba con ansia que llegue la Navidad y el Año Nuevo. Era la fecha en donde nos reuníamos toda la familia.
Era la fecha donde estaban todos mis primos. Era la fecha donde íbamos a comer, donde íbamos a jugar, en donde íbamos a correr, en donde nos íbamos a reír. Eran fechas en donde uno lo disfrutaba. Pero a medida que uno se va haciendo grande, empieza a ver que empiezan a quedar lugares vacíos. Se empieza a dar cuenta que la mesa de golpe se ha hecho muy grande. Se empieza a dar cuenta que seres queridos ya no están y ya no van a estar. Que cuando llega a las 12 va a faltar un abrazo. Que cuando llega a las 12 va a faltar un beso. Que cuando llega a las 12 va a faltar un brindis. Y ahí nos damos cuenta de que somos personas finitas. Que nuestra vida es frágil. Que hoy estamos y mañana no lo sabemos. Pero qué bueno es saber que aunque nos toque en suerte partir a la eternidad, podemos ir a su casa. El Señor Jesucristo los llevó a su casa. Y qué bueno es saber que si vos tienes a Cristo en tu corazón, si vos le pides perdón de tus pecados a Dios, ese día cuando pases a la eternidad, el Señor Jesucristo te va a llevar a su casa, allí en los cielos, a la eternidad. Aquel lugar donde decía San Juan, allí ya no hay más lágrimas, allí ya no hay más llanto, ya no hay más clamor ni dolor, porque todas esas cosas habrán pasado. Aquel lugar donde Juan decía que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. A ese lugar, a su casa, te quiere llevar a Dios. Pero está en vos el tomar la decisión. ¿Qué vas a hacer ante el llamado del Señor Jesús? ¿Vas a decir sí? ¿Vas a decir no? ¿Vas a decir, Señor, espera? Dios te quiere llevar a su casa. ¡Qué tremendo! Antes de terminar, vamos a escuchar un tema musical y vamos a concluir con este programa. Puedes mandarnos tu mensaje al 154 094 694. Se aferró a su gloria y semejante a un hombre se despojó, como un siervo vivió y asimismo se humilló y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. David, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre.
a su gloria y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió y asimismo se humilló y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Más el grande Dios, más el grande Dios, sí, nuestro papá lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo un nombre en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Y continuamos aquí con este programa hablando sobre el llamado de Dios que hizo sobre los discípulos. Y para terminar, hay una frase que se me vino a la mente cuando leí este pasaje. Recién habíamos dado algunas frases que aparecen en estos versículos, pero la frase que te voy a dar ahora es una frase que Dios puso en mi mente y en mi corazón cuando leí este pasaje. La frase es última oportunidad. ¿Y por qué hablo de última oportunidad? Porque el Señor Jesucristo llamó a 12 personas para que estuviesen con Él, para que tuviesen intimidad con Él, para que conviviesen con Él, para que compartiesen cosas con Él. Y dentro de esas 12 personas estaba Judas, el que luego le entregaría. Entre todas las personas que Dios llamó, hubo una persona que dijo, no, yo no quiero lo que Él me da. Y dice que lo traicionó al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, 30 monedas de plata. Judas dijo no. Dios en esta noche seguramente te ha hablado a tu corazón. Si tú hasta este momento has quedado prendido a la radio, es porque Dios estaba hablando contigo. Dios quería arreglar algunas cosas pendientes contigo. Y seguramente Dios te ha dicho, vení a mí. Ojalá que tu respuesta no sea como la de Judas, que dijo no. Yo prefiero mis 30 piezas de plata. Tal vez lo tuyo será, no, yo digo no porque prefiero mis vicios. Otro dirá, no, yo prefiero seguir mi vida de infidelidad a mi mujer. Otro dirá, no, yo quiero seguir con mi doble vida. No sé cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para decir no. Pero cuando uno dice no, tiene que saber que hay una condenación por detrás. Judas se dio cuenta, pero ya era tarde. Por eso hablo de última oportunidad, porque tú todavía tienes una oportunidad. El Señor Jesucristo dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Dios hoy quiere ser parte de tu vida. Y si tú estás escuchando la voz de Dios y dices, yo quiero que Dios sea parte de mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, en el lugar donde estás, no esperes para mañana, no esperes para dentro de una hora, no esperes hasta que llegues a tu casa. En el lugar donde estás, decile a Dios, Dios, yo estoy escuchando que me estás hablando. Y Padre, quiero que el Señor Jesucristo perdone todos mis pecados. Que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados. Que el Señor Jesús entre en mi corazón. Que salve mi vida y que cambie mi vida. Si tú oras de esta forma, Dios, no es necesario que repita textualmente lo que yo dije.
si tú oras con tu palabra, con tus palabras y le pides a Dios que Él entre en tu corazón, que Él perdone tus pecados, que Él cambie tu vida, vas a ver cómo Dios va a comenzar a hacer una obra en tu vida impresionante. Te va a transformar, te va a cambiar. Porque cuando Dios llama y uno dice, sí Señor, yo quiero estar contigo, entonces el poder de Dios se manifiesta en esa vida. En el lugar donde estés, habla con Dios y pedile que Él entre en tu corazón, que Él perdone tus pecados, que Él cambie tu vida. Si has orado así, si le has pedido a Dios que Él haga esa obra en tu vida, en tu corazón, mándanos tu mensaje. Nos gustaría saber si has hecho esa oración. Mándanos tu mensaje al 154 094 694. Vamos a estar orando por vos y nos estaremos reencontrando en el día de mañana a las 23 horas aquí en esta tu radio, en el 103.7 en FM exclusiva, en este programa Decisiones. Que Dios te bendiga. Es por tu amor que hoy tengo tu perdón. Sintonice Radio Exclusiva 103.7. Escuche y participe a través de su llamado o mensaje a este su programa. Los días lunes y martes desde las 23:30 horas. Que llene mi